Hola, muy buenos días a todos los presentes. A continuación pasaremos a presentar nuestra exposición que se titula Contracultura y Underground, expuesta por mi persona, Caroline Serrano, y mi compañero Jesús Viera. Muy buenos días. Empezaremos con una muy breve descripción sobre el contexto histórico en el que se vivía en los años 1960. En los años 60, el crecimiento económico y tecnológico y científico ayudaron a mejorar las condiciones de vida de la población. La educación se extendió a todas las personas posibles y las mujeres empezaron a trabajar. Los medios de comunicación se desarrollaron y permitieron la extensión de la información. Junto a esto, en el mundo pasaban grandes hechos importantes como la guerra de Vietnam, el surgimiento de movimientos hipistas o pacifistas en los Estados Unidos y en general en todo el mundo, la muerte del presidente Kennedy en los Estados Unidos, entre otros casos. La contracultura. El término contracultura refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica. Por norma, estos movimientos se enfrentan directa o indirectamente al orden social establecido, el cual genera en ellos inconformidad, malestar, frustración, indignación o resistencia. Los grupos de contracultura se oponen a los valores sociales dominantes por medio de símbolos o acciones públicas. En este sentido, desafían las normas establecidas en el seno de la sociedad a través de muchos recursos. Tales recursos pueden abarcar elementos como código de vestir, lenguaje verbal, lenguaje corporal, estilo de vida, expresiones artísticas y actividades políticas, entre muchos otros. Se pueden reconocer dos sentidos en el uso del término contracultura: un sentido histórico, donde tiene cabida todos los grupos contraculturales reconocibles a lo largo de la historia, y un sentido sociológico que refiere a los grupos que se manifiestan desde los años 60 a la actualidad con características muy particulares. A la par de esto, Victoria Camp nombra a las antiéticas como un mal general en la sociedad y en la humanidad, que busca y plantea una solución que implica una completa transformación con el propósito al logro de una meta. Si se considera que todo aquello que desafía la cultura dominante es contracultura, se puede incluir en la lista el movimiento de los derechos civiles, el movimiento por la libertad de expresión, el feminismo, el ambientalismo y la liberación gay, que aparecieron y se fortalecieron en los años 60. A ellos se les suman también los grupos que se rebelaron contra el orden dominante y propusieron otros estilos de vida, como los hippies, la psicodelia, las tribus urbanas, la música popular, que de hecho también fue un fenómeno contracultural en los años 60. Como lo son el hippismo, que nace en la década de los 60 y es más conocido como movimiento hippie, que surgió como una corriente juvenil enemistada con la guerra de Vietnam y el gobierno estadounidense de la época. Ellos profesaban los valores de la anarquía no violenta, el pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al estatus capitalista y el materialismo. El espíritu del movimiento hippie era opuesto al consumismo y profesaba la vida simple y desprendida, contraria a las tendencias homogeneizadoras del sistema. Su imaginario valoraba expresiones artísticas y musicales, así como experiencias poco ordinarias para la época, como el amor libre, el consumismo recreativo de drogas, sobre todo la marihuana, el LSD y otros alucinógenos, mediante las cuales aspiraban a estados elevados de la conciencia. A este movimiento le sigue la cultura del rock, que comenzó también en los años 60 como un movimiento de rebeldía de un sector de la sociedad. Los jóvenes comenzaron una serie de movimientos encabezados por este grupo social que hicieron ruido y se sentaron las bases del rock, como el hipismo, la psicodelia y los movimientos juveniles políticos en contra del gobierno, como la resistencia a Vietnam, sumados a los nuevos sonidos provenientes del blues, del country, del rhythm y el blues. La invención de la guitarra y el bajo eléctrico dieron como resultado la creación de un movimiento, el rock and roll. Las temáticas de las letras hablaban de la guerra, la injusticia social, el desprecio al mundo de los adultos, la rebeldía, el amor, la búsqueda de la libertad y las críticas políticas. ¿Qué es el underground? El underground son un tipo de movimiento de manifestaciones contraculturales que se consideran alternativos, paralelos,
contrarios o ajenos a la cultura oficial. La idea del underground es opuesta radicalmente a cómo los ortodoxos acostumbramos a ver la vida, proponiendo un vínculo más cercano con la tierra, con Dios y con la propia vida. El underground tiene tres principales características. La primera es la idea de la solidaridad mundial, la cual parte de la convicción de que existe una profunda unidad en la naturaleza y de que ésta se encuentra en una perpetua transformación de la que el hombre, por supuesto, es partícipe. A diferencia de Occidente, el pensamiento ortodoxo quiere reconocerse como parte de este fenómeno, deshaciéndose de su ego y desligando de su yo todo aquello que es superficial y externo. En su lugar, aflora una identidad y profunda simpatía por todos los seres de la naturaleza, de la que solo puede surgir la solidaridad. La solidaridad, a diferencia de la justicia, no necesita de ningún tipo de intermediario. No está más que en nosotros mismos en esparcir una bola de amor que irradie a las personas más cercanas y que alcance a tocar a los más lejanas y extrañas. En segundo lugar, el underground se caracteriza por su resistencia a los sistemas autoritarios de poder, primeramente por la preferencia que suele darse al acoso, la obligación y la violencia sobre la persona y sus deseos. Pero va más allá de eso. Afirma que a pesar de que intentemos mejorar la sociedad, ésta siempre estará basada en el control sobre sus miembros y sacrificará su vitalidad a costa del correcto funcionamiento social. Por esto, quien se adhiera a este pensamiento no pretende hacer una transformación social, busca siempre a transformarse a sí mismo, opta por un retiro a la vida privada que le permita reafirmarse e intensificar las relaciones con su propio yo. Tercera característica. El underground también se caracteriza por la importancia que le da la vida sobre el pensamiento. Abandona la búsqueda de la verdad, que no solo es una ilusión, sino que también es peligrosa, ya que amenaza tanto la vida del hombre como su felicidad. En segundo lugar, opta por la acción, por llevar la forma de vida correcta, deslizando la atención al propio individuo, a su cuerpo y a la felicidad. De este modo, habiéndonos acercado al underground, podemos proceder a reconocer la contracultura como una manifestación del mismo en un entusiasmo que traspasa fronteras y que lleva consigo la mentalidad planetaria, libertaria e individualista que lo caracteriza. El hipismo se consideraba antiética porque iba en contra de la conducta moral y la ética que para ese momento ya se habían establecido en los habitantes de esa época. Ellos luchaban por la idea de un mundo libre, donde los demás tengan derecho a elegir en base a su propia felicidad y deseo. Predominaban el pacifismo y creían en el amor libre, ya que aborrecían los tabúes sexuales de la época, por lo que experimentaban todo tipo de placer que podían. Estaban en contra del consumismo y de la sociedad capitalista, por lo que el anarquismo estuvo muy ligado a ellos. Nosotros no estamos en contra de la lucha por la igualdad, la paz y la libertad en todos los sentidos. Más bien creemos que nos hace mucha falta en la sociedad. Pero definitivamente podemos hablar de movimientos donde nuestro ejemplo valga por trabajo duro y motivación consciente. Luego de haber entendido lo que fue el hipismo, podemos deducir de todo esto que no se le puede considerar una cultura ciudadana, puesto que como ya dijimos anteriormente, este se considera un movimiento. Es como, por poner un ejemplo de la vida real, las protestas que hubieron este año por la subida de los impuestos, esto generó cierto movimiento en el país. Bueno, más o menos de ese tipo se le podría considerar lo que fue el hipismo. Fue más que todo un movimiento por todos los acontecimientos que estaban pasando en esa época. Eran cierto grupo de circunstancias que llevaron a las personas a inclinarse sobre ciertas ideas o pensamientos de la época. ¿Qué pasa? Que para considerarse una cultura ciudadana tendríamos que tener ciertas normas
por llamarlo de alguna forma, que nos determinen a grandes rasgos el comportamiento de una sociedad. ¿Qué pasa? Que este hipismo, como ya dijimos anteriormente, simplemente fue un movimiento para querer cambiar algo en concreto. No fue un estilo, por llamarlo así, de vida en sociedad. Fue más que todo un estilo de vida ah, para cada persona, hecho para cada persona individuo, por ciertas circunstancias que estaban pasando en el momento, que ya las dijimos anteriormente, que era el contexto de la guerra, el caos por la muerte del presidente John F. Kennedy, entre otros asuntos que estaban pasando a lo largo de todo el planeta. Entonces, respondiendo a la pregunta de que si el hipismo se puede considerar una cultura ciudadana, la respuesta es no. Este es más que todo un movimiento.